Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 31. Mineo. Hola a todos. Sé que ha pasado un tiempo, pero más vale tarde que nunca. Estoy un poco desmoralizada por la falta de reseñas, pero bueno, el programa debe continuar. Les dije a todos que no se preocuparan, que no iba a abandonar este fic y lo decía en serio. El progreso puede ralentizarse debido a la vida real, pero así son las cosas. Espero que todos los lectores estén bien y sin problemas. He recibido algunas sugerencias de AO3 sobre este fic en relación con Gray y Ad. Me gustan ambos personajes, pero debo admitir que no estoy muy familiarizado con ninguno de ellos. En cuanto a Ad, me he tomado algunas libertades importantes con su personaje, pero personalmente creo que funciona mucho mejor. Puedes quejarte e irte, pero una pequeña libertad contra las leyes canónicas no debería destruir tanto. Último fragmento. Lovnag. Lamento llamarte la atención, pero tu reseña me hizo sonreír más sádicamente en mucho tiempo. No te preocupes, no voy a tirar este fic a la basura, pero siempre disfruto jugando con la idea de que incluso los mejores planes pueden terminar en desesperación y miseria. Bueno, al menos Shirou tuvo algunos años moderadamente divertidos antes de la guerra, ¿no? Recuerde agradecerle a Taldir, mi maravillosa beta, por repasar esto nuevamente. Disfrute. Era imposible. ¿Por qué estaba en Fuyuki precisamente ahora? ¿Por qué Reines la estaba guiando? ¿Había sido ella lo que Saber había percibido? ¿Qué se dirían los dos? Por un momento se preguntó si algo así violaba algún tipo de ley paradójica del tiempo, pero luego recordó que la noche anterior había luchado contra sí mismo casi hasta la muerte. No supo cuánto tiempo se miraron fijamente, pero en la oscuridad de sus propios párpados, le pareció que habían pasado horas. La guerra del Santo Grial, dijo Reines con un murmullo suave, casi asustado. Era una declaración, una explicación de lo que veía ante ella. Saber hizo un ruido extraño que Shirou nunca había oído antes. Era como si algo se le hubiera quedado atascado en la garganta y ni siquiera hubiera terminado de formar lo que fuera. ¿Eres tú, no? Rey Arturo, portador de Excalibur. Su sirvienta finalmente recuperó la voz. Esto debe ser algún tipo de broma. Una exclamación ahogada se escuchó desde debajo del brazo de Gray y la chica saltó abruptamente en el lugar. Conozco esa voz. Gritó. Shirou nunca la había escuchado antes, pero obviamente era un hombre. Miró a Saber en busca de ayuda y se sorprendió al encontrar que la mujer, normalmente tranquila y resuelta, estaba aturdida y temblando. Señor Kai, ¿quién más podría ser? ¿Se te fue la cabeza después de morir o solo estás fingiendo? La respuesta mordaz salió de la nada, pero fue dicha de una manera jovial que no molestó a Shirou. Tan pronto como la nueva voz llegó, Gray luchó por silenciarla. Se dio palmaditas en los costados con las manos e intentó acallar el origen de la voz con una mirada de puro pánico. Estaban sucediendo tantas cosas y Shirou se sentía sobrecargado. Reines frunció el ceño y rápidamente se enojó. ¿Qué está pasando aquí? Al menos no estaba solo. ¿Cómo empezó siquiera a lidiar con esta situación? Con Reines presente, cualquier opción que se le ocurriera se fue por la ventana. Tratar de hablar sobre la situación de cualquier manera solo llevaría a Reines a atacar. Comenzó admitiendo que estaba vivo y diciendo que era el hijo del asesino de magos. Eso llevaría a la asociación de magos a Fuyuki, lo que significaba que era más una cuestión de cuánto quería morir o quedar atrapado en un frasco. Lo único que sabía era que Gray estaba de su lado, más o menos. Ella sabía todo lo que Reines estaba tratando de averiguar sobre él, pero hasta dónde llegaba realmente esa lealtad. Al encontrar el vínculo en su mente, Shirou se puso a trabajar para intentar salvar la terrible situación. Saber, recupérate. Casi podía sentir a la mujer ponerse firme a su lado. Todo esto se puede explicar más tarde, pero ahora tenemos un gran problema. La rubia bajita es de la asociación de magos y me quiere muerto. Tan pronto como la breve explicación salió de su mente, pudo sentir un drenaje en su maná. No la mates.
Puede que ataque, pero nuestra mejor oportunidad ahora es salir de aquí lo más rápido posible. Podemos formar una mejor estrategia para más adelante. Un tembloroso asentimiento fue todo lo que consiguió antes de que un brazo se envolviera bajo el suyo. Tan rápido como pudo parpadear, todo su cuerpo fue sacudido hacia arriba mientras el sirviente lo levantaba por los aires hasta el techo del edificio más cercano. Los pies de Saber encontraron tierra firme, pero no lo soltó. Sabía también como él que podía moverse mucho más rápido que un humano, y cuando Shirou se dio la vuelta para asegurarse de que no los seguían, Gray y Reines ya estaban fuera de la vista. Tenemos que decírselo a Rin. El archisorte, el jefe de la rama familiar archival con vínculos con las tres facciones principales del archisorte de la Torre del Reloj. Rin lo miraba con una seriedad mortal y de repente sintió como si el peso del mundo recayera sobre su respuesta. Shirou no sabía del todo si era cierto, pero sí sabía que definitivamente había sido Reines y que todos parecían caminar de puntillas a su alrededor, incluida Luvia. Encogiéndose de hombros pasivamente, Shirou simplemente dijo: «Supongo». Rin parpadeó, hizo un ruido de enojo y se dio la vuelta para frotarse los costados de la cabeza. Después de un momento de silencio, Shirou decidió preguntar qué pensaba que se debía hacer. Bajando las manos, Tosaka permaneció en silencio antes de murmurar suavemente: «No lo sé». Shirou, la voz rígida de Saber atrajo su atención. Con el rostro impasible, entrecerró los ojos y habló: «Dijiste que me explicarías las cosas una vez que nos fuéramos». Mirando a las dos mujeres, suspiró. Rin estaba perdida en sus pensamientos, buscando una salida a su situación, y Saber se había mirado en un espejo monocromático hacía un momento. Tal vez no hubiera podido darse cuenta cuando él mentía como Rino Sakura, pero ¿qué sentido tenía mentir? Él soltó toda la verdad sobre su identidad tal como la conocía. Esa chica que viste allí se llama Gray. Es la aprendiz de Lord el Mello y segundo y tu sucesora espiritual. La mujer parpadeó y luego frunció el ceño. Si esta es tu idea de una broma, no me parece divertida. Shirou estuvo a punto de poner los ojos en blanco, frunció los labios y trató de convencerla. ¿Sentiste la conexión? Ambos se percibían mutuamente. Incluso dijiste lo mismo, pero aún no quieres creerlo. La única evidencia de la que no quería hablarle era Avalon. No había forma de saber cuál sería su reacción si le dijera que su ubicación había sido conocida desde el principio. Uno puede actuar y parecer similar a otro, pero eso no significa que sean iguales. Esta vez Shirou puso los ojos en blanco. Entonces, ¿cómo explicas la voz que reconociste? La muchacha se mantuvo tercamente neutral. Otro tipo de manipulación. La magia de mi época sin duda era capaz de semejante hazaña. ¿Cómo podía una mujer ser tan obtusa ante algo tan obvio? Pasándose las uñas por el costado de la cabeza para intentar liberar algo de tensión, luchó por comprender la línea de pensamiento. ¿Por qué Saber se había sorprendido tanto al conocerla si ella iba a negar cualquier correlación más tarde? Entonces la comprensión lo golpeó de repente. Mirando con el ceño fruncido a Saber, pudo ver el destello de comprensión en sus propios ojos. ¿Quieres hablar con ella tú mismo? Esa es la única forma en que lo aceptarás. Era insignificante, imperceptible, pero Shirou podía ver que sus hombros y su pecho se tensaban apenas un poco. La información de la fuente sin duda ayudaría. Shirou sabía las verdaderas intenciones de Saber solo con esa declaración y, para empeorar las cosas, ella sabía que él lo sabía y no estaba haciendo nada para ocultarlo. Shirou abrió la boca para hablar, pero otra voz masculina lo interrumpió. No es tan improbable. Tu muerte fue lamentada por muchos más que los que quedaron atrás en Camelot, recordó Lancelot, aunque una sonrisa antinaturalmente más triste de lo habitual adornó su rostro. Un grupo de personas que intentan revivirte no es algo tan inesperado. Rin se giró para mirar a Shirou con una sinceridad inquebrantable. No hay otra opción, tenemos que matarla. El cambio de tema, aunque abrupto, fue bienvenido y Shirou lo entendió de inmediato. Shirou frunció el ceño ante la perspectiva de otro asesinato e intentó forzar otra opción en su mente. ¿Eso no traerá toda la Torre del Reloj a Fuyuki? Depende de cómo se haga. Obviamente, si desapareciera y no se informara de su muerte, sería un acontecimiento importante y se llevaría a cabo una investigación.
Rin se quedó en silencio y miró a Shirou para que completara los espacios en blanco, como hacía tan a menudo cuando enseñaba hechicería. Encogiéndose de hombros, soltó el primer pensamiento que tuvo. ¿Lo denunciamos nosotros mismos y asumimos la culpa? No veo cómo eso ayudaría. Sacudiendo la cabeza con decepción, Rin suspiró suavemente y explicó la respuesta correcta. Mataremos a Reines y le diremos a Gray que informe que fue un accidente. No creo. ¿Qué tan cercanos son tú y Gray? Rin lo interrumpió antes de que pudiera terminar su oración. En la torre del reloj, habían revelado más o menos cada uno de sus secretos individuales. No había sido el plan ni el deseo de Shirou, pero había decidido trabajar con Avalon para lograr que la obstinada reliquia volviera a funcionar. De hecho, ella sabía más sobre él que nadie en la habitación porque Gray era la única persona además de Kiritsugu e Iria que sabía que Avalon estaba dentro de su cuerpo. Nos conocemos, pero no creo que ella esté dispuesta a mentir sobre algo así por mí. Rin negó con la cabeza. Ya sea que lo haga o no, es nuestra única oportunidad de salir de esta situación sin llamar a la torre del reloj. ¿Es eso o encuentras una manera de evitarlos durante el resto de la guerra? El destello en los ojos de Saber fue suficiente para decirle a Shirou que evitarlos no era una opción, al menos no una que ella aceptaría. Entonces, ¿qué pasa? Los encuentro, mato a Reines y luego le pido amablemente a Gray que regrese a Gran Bretaña y mienta por mí. Más o menos, Rin se encogió de hombros. Al ver que su evidente desacuerdo con el concepto surgía, intentó una táctica diferente. Si no haces algo pronto, existe la posibilidad de que ambos sean asesinados por otro amo o sirviente. Con tanto estrés en este momento, todos están dispuestos a matar si son una amenaza potencial. Mientras las palabras de Rin se hundían en su cráneo, Shirou cerró los ojos para concentrarse en el conflicto interno en curso. Había dos lados de él luchando por la supremacía. Uno que creía que había una posible resolución pacífica y otro que entendía que no había otra alternativa que la fuerza. Estaba asustado. No porque necesitara matar de nuevo, no por las posibles repercusiones, sino porque no sentía nada en contra de matar a Reines. Ella había jugado con él, lo había manipulado como a un títere y casi había conseguido que lo mataran enviándolo contra un verdugo sin ninguna preparación. Para ella, él era solo otro juguete, al igual que Gray, Waver y todos en la torre del reloj. Como si pudiera empeorar, incluso obtuvo una sensación de satisfacción enfermiza por hacerlo todo. Vio el brillo en sus ojos cuando lo obligó a cortarse el pelo. Vio lo molesta que la ponía cuando él iba en contra de sus órdenes y lo mucho que intentaba quebrantarlo con peticiones cada vez mayores. No había voz de razón. El rechinamiento de sus propios dientes resonaba en sus oídos y la bola de ira que tenía en el estómago le calentaba todo el torso. Ella necesitaba morir y él sería quien la mataría. Sus ojos se abrieron de golpe tan rápido como había surgido el pensamiento. La confusión se apoderó de su mente mientras se preguntaba quién exactamente había dicho tal cosa. Había deseado conscientemente asesinar a Reines con tanta desesperación. Shirou miró sus manos y las flexionó reflexivamente. Sabía que lo había estado haciendo mucho, pero solo necesitaba asegurarse de que todavía tenía el control de sí mismo. Era difícil precisarlo, pero era como si sus manos estuvieran en el volante, pero no pudiera fijar la velocidad. Una voz mucho más suave atrajo su atención hacia unos ojos azules preocupados. Los había mirado muchas veces, pero recientemente pudo ver algo más en su interior. Ansiedad, miedo, desesperación. Estaba desgastada hasta el último nervio, pero se mantenía fuerte por fuera, se mantenía firme ante la adversidad sin vacilar, como siempre lo hacía. ¿Estás bien? Parece que acabas de despertar de un coma. Él sabía que él era la causa de su estrés. Tendría que ser estúpido para no darse cuenta. Rin lo conocía bien de antes y podía ver, igual que él, que algo andaba muy mal. Desafortunadamente, ninguno de los dos sabía qué era y él no tenía ni idea de cómo solucionarlo o si podía hacerlo. El chico apartó la mirada de aquella mirada lastimera y murmuró una excusa antes de cambiar de tema. Si crees que es mejor actuar rápido, deberíamos intentar resolverlo esta noche. La Tosaka se mordió el labio por dentro ante su descarada evasión de la pregunta, pero no insistió en el tema.
Por lo que me dijiste, parece que Gray y Saber tienen una conexión que los atrae el uno al otro, sea verdadera su relación o no. Saber asintió y comprendió de inmediato. Entonces, ¿tienes la intención de que actúe como cebo para sacarlos de su escondite? Exactamente, y el mejor escenario para una reunión seguramente sea el Central Park. Incluso Shirou se dio cuenta. Es un lugar abierto, un buen lugar para una reunión civil, y probablemente esté cerca de donde se hospeda Reines. Una maga como ella querrá dormir con comodidad, y todos los hoteles de lujo están del lado sintoísta. Rin apretó los codos y levantó una mano para cubrirse parcialmente la boca mientras pensaba. Pero aquí es donde las cosas se ponen difíciles. No tengo idea de a qué tipo de magia tiene acceso Reines, pero con su estatus, puedo imaginar que es bastante poderosa. Nuestra mejor oportunidad es matarla antes de que tenga la oportunidad de defenderse. Archer puede hacer el papel de un doble mientras Shirou usa un arco y una flecha desde uno de los rascacielos que dan al parque. Rin hizo una pausa para tomar aire, pero fue suficiente para que Saber frunciera el ceño y diera su propia opinión. Matar antes de que el oponente tenga la oportunidad de contraatacar es reprobable. He guardado silencio por actos menos demostrables, pero ya no lo haré si esto es a lo que hemos llegado. Si Rin estaba demasiado cansada para discutir o si sabía, al igual que Shirou, que Saber no iba a dar marcha atrás, era algo que estaba en debate. En cualquier caso, la Tosaka resopló y miró a Shirou. Entonces solo tenemos que confiar en tu encanto y tu buena apariencia. El viento se había levantado desde la última vez que habían estado afuera. Lo que había sido una suave brisa apenas perceptible, se había convertido en un vendaval iluminado por la luna que pulsaba y hacía que el aire salado del mar se arremolinara a su alrededor. Sin el sol, el aire estaba helado hasta un nivel incómodo, aunque con su atuendo de combate apenas lo notaba. De hecho, el frío mantenía su temperatura corporal a un nivel agradable. A pesar del agradable aroma del aire fresco del mar, el penetrante hedor de las maldiciones y de la carne quemada y en descomposición persistía en el fondo. Una cicatriz permanente en la tierra, todo lo que había dentro del parque central de Fuyuki le provocó una leve sensación de náuseas a Shirou. Era un doloroso recordatorio de cuántas vidas habían perecido al final de la Cuarta Guerra, y las preguntas de Saber hicieron poco por apaciguar los recuerdos. Mirando al suelo, pateando la tierra seca y amarga y oliendo el aire, una sensación de dolor la invadió visiblemente. Hace 10 años, esto era una comunidad. Mis acciones realmente causaron todo esto. Pensar, se quedó en silencio en un murmullo bajo. Los intentos de distanciarse del lugar fueron en vano. Tanto si miraba el terreno irregular en el que intentaba, sin éxito, crecer un poco de hierba y maleza, los árboles marchitos y podridos que recordaban las consecuencias de un incendio forestal, como el estanque artificial turbio y sin vida, todo le recordaba a ese día. Ni siquiera cerrando los ojos pudo escapar. Sus párpados solo contenían llamas furiosas y gritos desgarradores de muertos y moribundos. Agradece no haber tenido que atravesarlo. Con un simple comentario, fue como si ambos hubieran sido transportados a 1000 millas de distancia. Saber abrió la boca, reconsideró y la cerró antes de darse la vuelta para ocultar su compasión. Los dos se quedaron en silencio por un corto tiempo y durante ese tiempo, Shirou no pudo evitar sentirse como si lo estuvieran observando atentamente. Como un mosquito que intentaba posarse continuamente sobre su cuello, una sensación de peligro e inquietud lo invadió una y otra vez. Al mirar por encima de su hombro hacia la oscuridad una docena de veces, incluso Saber se puso paranoico y le preguntó qué estaba haciendo. El chico lo ignoró, pero no pudo quitarse de encima la sensación en lo más mínimo. ¿Por qué sus sentidos gritaban peligro y emboscada cuando no había nadie cerca? Si un sirviente estuviera cerca, Saber lo habría percibido, ¿verdad? Antes de que pudiera dar una respuesta definitiva, algo blanco le llamó la atención en la noche. El flequillo lateral de Gray se reflejó en sus ojos. Al mismo tiempo, sirviente y amo afirmaron: «Ella está aquí». Detrás de ella estaba la figura más pequeña de Reines, tal como Shirou había esperado. Respirando profundamente, Shirou consideró sus opciones. El plan era desafiarla y matarla de inmediato, pero aún existía la posibilidad de que pudiera convencerla.
Dicho esto, también existía la posibilidad de que un rayo pudiera caer en el mismo lugar 8 veces. A más de una docena de pies de distancia, los dos se detuvieron y se miraron fijamente. Como era de esperar, Reines fue el primero en hablar. ¿De verdad eres tú? Saber se llevó una mano al pecho. Yo soy. Tú no, replicó la rubia. Ya sé quién eres. Quiero saber si Vlade sigue vivo y de pie ante mí. Saber no había esperado una respuesta tan escalofriante, si el pequeño movimiento de su cabeza era una indicación. Shiro estaba preparado y, con una respiración profunda, se preparó para lo peor. Sí, soy Vlade y fingí mi propia muerte. La rubia entrecerró los ojos con una mirada llena de odio. Era una visión extraña considerando que el resto de sus rasgos eran neutrales e impasibles. Tomar medidas tan extremas significa que debes tener algo bastante sustancial que ocultar. Reines no pudo captarlo y no lo hizo, pero Shiro pudo ver claramente que Gray se ponía rígido. Tienes razón otra vez. Soy el hijo del asesino de magos. No tenía sentido ser tímido, ser directo era la mejor opción para lidiar con el problema lo más rápido posible. Ahora era el turno de Reines de ponerse rígida. Como una presa ante un depredador, la chica que normalmente se mostraba tan confiada y poco impresionada, palideció visiblemente. Una docena de emociones pasaron por su rostro antes de aterrizar de repente en la principal, el miedo. Su rostro la delataba, pero estaba haciendo todo lo posible por ocultarlo de otra manera. No veo cómo algo así podría darte privilegios especiales sobre cualquier otro mago. Solo por la reacción, él podía decir que ella sabía quién era el asesino de magos. Incluso podría haberle contado lo que Kiritsugu le hizo a los otros maestros, específicamente al maestro de Lancer, Kainet. Shiro entrecerró los ojos. No es así, pero te permite saber de lo que soy capaz. Si escuchaba con atención, podía oír a la chica tragar saliva incluso desde esa distancia. Era evidente que ella estaba planeando la conversación en su cabeza tanto como él. ¿Quieres explicarte entonces? El muchacho, que adoptó la frialdad de su vida anterior, cruzó los brazos sobre el pecho. No creo que tenga que hacerlo. Lo que hice fue la forma más fácil de lograr mis propios objetivos. El comentario y su frialdad eran tan fuera de lo común, que incluso Saber lo miró de reojo. Fue suficiente para mantener alerta a Reines, que era todo lo que él quería. ¿Entiendes el castigo por mentirle a la asociación de magos? No. Era como si estuviera perdiendo fuerza. Era cada vez más difícil diferenciar entre fingir que tenía frío y tenerlo de verdad. Si tu objetivo era asustarme, tendrás que hacer mucho más que amenazarme con matarme. Quería convencerla de que se marchara, no quería matarla si no era necesario. Pero realmente lo hizo. Sus pensamientos estaban tan confusos que cada vez que intentaba concentrarse en sus deseos, estos se volvían más distantes. Podrías matarme ahora, pero toda la asociación de magos seguiría mis pasos. Tengo una contingencia. ¿Puede la asociación de magos manejar 2 sirvientes? La pregunta la dejó en silencio durante varios segundos mientras asimilaba su significado. En un tono mucho más dócil, preguntó, ¿tienes 2 sirvientes? En realidad, se podría decir que tenía 4 sirvientes, incluido él mismo, pero Archer no estaba completamente de su lado, por lo que 3 era un número más realista. Si bien la asociación de magos puede saber sobre la guerra del Grial, dudo que les hayas dejado saber que soy un maestro. La pequeña niña frunció los labios y le dio una respuesta sin palabras. Era una titiritera, una manipuladora. Cuando él se fue, ella estaba enojada no porque la hubiera menospreciado, sino porque había perdido un juguete. La neblina en su mente había desaparecido, pero pensamientos muy alejados de su origen habían tomado su lugar. No había razón para hablar, ella necesitaba morir. Sus labios se movieron, pero él no pudo escuchar las palabras que estaba diciendo. Sus manos se cerraron en puños y un golpe golpeó la parte frontal de su cabeza. En sintonía con el golpe, la claridad de su visión se volvió borrosa en parte. Los labios de ella dejaron de moverse y la boca de él se abrió y dijo en un susurro casi imperceptible. Una docena de cuchillas se formaron en su mente, pero un destello mínimo en la noche lo detuvo en seco.
Todo terminó en un instante, ni siquiera tuvo tiempo de abrir la boca y advertirle, como si lo hubiera hecho de todos modos. La hoja descendió sobre su cuello y con un movimiento rápido, atravesó la suave carne. Esperando sangre, se sorprendió cuando la hoja produjo chispas. Como un chorro de agua, un fluido plateado brotó del cuello de Rhaenys, pasó por su cabeza y cayó sobre la extremidad del posible atacante. Como los ojos de un depredador en la noche, dos orbes de llamas azules se encendieron a unos 60 centímetros por encima del archisorte y Shirou lo juntó todo. Era el último sirviente de la guerra, Assassin. Saber. Adelante. Una llamarada de chispas azules preparó su armadura y su sirviente salió disparado hacia adelante como una bala. El fluido plateado hizo que detectar al sirviente enemigo fuera fácil gracias a su brillo reflectante y su agarre ceñido. El sirviente enemigo parecía tener dificultades para moverse y tiraba de su brazo como si estuviera bloqueado en su lugar. Sin perder tiempo, el sirviente sacó otra espada y le cortó todo el brazo en un solo movimiento limpio. Assassin se lanzó hacia atrás, pero Saber se lanzó directamente sobre Rhaenys y chocó con el sirviente y desapareció en la noche. Era como si hubieran pasado más allá de una especie de barrera oscura. No había luces de edificios en esa dirección. Al perderse de vista, todas las señales de advertencia en su mente se levantaron y su cuerpo se retorció violentamente para enfocar detrás de sí mismo. En un momento no había nada más que espacio abierto, un cielo iluminado por la luna, luces distantes y árboles. Ahora, una barrera negra infranqueable se alzaba a unas pocas docenas de pies de distancia y una forma con una sombra similar se cernía sobre él con una mano extendida. Los dedos afilados y alargados parecían sacados de una pesadilla y la reacción natural del chico fue golpear el apéndice ofensivo y alejarse. Una llama azul cobró vida dentro de las cuencas de los ojos de una máscara con forma de media calavera. No había tiempo para preguntarse cómo o por qué, tenía que concentrarse en mantenerse con vida. Entonces se acordó de Gray. Al mirar por encima del hombro, vio tres figuras. Gray, Rhaenys y Trimau, de pie, espalda con espalda, mirando en todas direcciones. Se concentró en su frente y se alejó del sirviente, y echó otra mirada para seguir sus ojos. Una docena de máscaras se acercaron lentamente con evidentes intenciones asesinas, pero parecía que se detenían a propósito. Podía ver que Rhaenys y Trimau se movían, pero su atención se dirigió hacia su propia amenaza personal. Cuando no vio nada más que espacio vacío, el pánico se apoderó de él. «Te ofrecemos una propuesta», susurró la voz en su oído izquierdo. Retrocedió y sus reflejos hicieron que un puño se alzara para golpear a quien quiera que se hubiera acercado tanto. Cuando su golpe golpeó el aire, quedó aún más confundido. Dándose vueltas en el lugar, no pudo encontrar a nadie ni nada en sus inmediaciones. Mientras tomaba respiraciones cortas y entrecortadas en preparación para algún tipo de golpe, solo podía observar al trío de chicas que tenía delante mientras el círculo de sirvientes se acercaba sigilosamente. Rhaenys había preparado círculos mágicos que giraban suavemente en el aire de manera ominosa, mientras Trimau vigilaba a las más cercanas y las golpeaba con el brazo como un látigo cuando intentaban dar un paso atrevido para acercarse. Considéralo más como un ultimátum, la voz estaba detrás de él ahora, pero Shirou comprendió que tratar de localizar la fuente no le haría ningún bien. Acompáñenos a un lugar seguro por voluntad propia, donde lo retendrán sin sufrir daño, y les ofreceremos misericordia a esos tres individuos, y los dejaremos irse sin impedimentos. Uno de los asesinos se lanzó hacia adelante desde el círculo y Rhaenys desató una andanada de magia. Una gran explosión de color azul iluminó el parque y provocó un agudo silbido de los sirvientes restantes. A pesar de la llamativa demostración de poder, el sirviente no parecía estar peor cuando se reincorporó al círculo en movimiento. Estaba Saber lidiando con la misma situación. Ella seguía ausente, lo que le hizo preguntarse cuántas copias de Assassin había. Si su suposición era correcta, había 13 sin incluir la voz detrás de él. Podía defenderse de un solo sirviente, pero contra tantos. ¿Sería posible enfrentarse a tantos incluso con Lancer? ¿Y si me niego? ¿Por qué lo querían a él para empezar? ¿Qué explicación posible haría que un sirviente se interesara en secuestrar y almacenar a un amo vivo? La voz se rió entre dientes como si ya se hubiera esperado su respuesta.
Todos serán asesinados y a ti te tomarán por la fuerza. Shirou dejó que su respiración se calmara para poder pensar. Si le estaban dando esa opción, significaba que Assassin dudaba de sus posibilidades contra él o tal vez algo más estaba en juego. Tal vez podrían derrotarlos sin Lancer. Aunque tal vez arriesgarse no fue la mejor decisión. No podía mentir y si Saber se enteraba de que había matado a Gray antes de que pudieran hablar, nunca lo perdonaría. Por otro lado, si se unía a Assassin por voluntad propia, no sufriría daño y probablemente podría invocar a Saber con un sello de comando. A partir de ahí, sería fácil escapar de cualquier tipo de contención. Los dos juntos, preparados, podrían enfrentarse a una fuerza significativa. Dos opciones con un riesgo desigual. Era más fácil trabajar con Assassin. Si sus intenciones eran matarlo, era obvio que el sirviente podría haberlo hecho mucho antes en la conversación. Su intención de mantenerlo ileso era cierta. Si su captura era inevitable, podría resolver otro problema al menos. Iré contigo con una condición. La voz tarareó interrogativamente y dos dígitos se posaron sobre su hombro. Podemos ser complacientes con el campeón, si su pedido es humilde, por supuesto. Quiero que mates a dos de esas personas. Fuera con su mano no, estaba acabando con la vida una vez más. Mantén con vida al de pelo blanco. Esta vez fue diferente a todas las demás. No había arrepentimiento, ira, tristeza ni sentido del deber hacia su familia. Se sentía vacío. El acto de sentenciar a Reines a muerte se parecía más a decidir si tomar una sopa o una ensalada con una comida. Ni siquiera estaba matando para proteger a su familia o a otra persona, estaba matando solo para facilitarse la vida. ¿Sentía su padre el mismo vacío cuando apretó el gatillo o se paró sobre los cadáveres que creó? No sabía de qué manera, pero el sirviente que estaba detrás de él se rió con mayor diversión. Es humilde, en verdad, pero necesitamos un punto más para otorgarle el favor a su satisfacción. ¿Preferiría que fuera lento o rápido? Los dedos con garras se clavaron en su piel a través de la ropa, instándolo a dar una respuesta. ¿Por qué era necesaria esa pregunta? Assassin sabía lo que sentía por ella. ¿Qué quería hacerle por todo lo que ella le había hecho? Hazlo rápido, murmuró. La voz emitió una risa hueca y chirriante, como la de un insecto. Como quieras. Simultáneamente, dos voces distintas comenzaron a cantar. Una empezó desde el círculo giratorio que había delante y la otra desde atrás. Sabanilla, entonaron al unísono. Melodía de latido de corazón muerto. Niebla aislante. Un brazo de uno de los sirvientes asesinos dentro del círculo se disparó hacia adelante como un látigo flexible, apuntando directamente a Reines. La chica disparó rayos de magia y se lanzó hacia atrás, pero el brazo se retorció en direcciones imposibles y a toda velocidad hacia su objetivo. No vio el impacto de la mano. Antes de que pudiera verlo, una oscuridad cubrió sus ojos y le impidió sentir todos sus sentidos. Se sentía como si flotara en el espacio vacío, pero no era algo que no le resultara familiar. De hecho, si lo pensaba, los últimos días se había sentido como un espectador en su propio cuerpo, por muy pequeño que fuera. Al observar el espacio vacío que lo rodeaba, el chico se preguntó cuántas veces se encontraría en un estado de conciencia alterada durante la Guerra del Grial. Si la experiencia pasada le servía de referencia, podía esperar al menos un par de docenas de veces más. ¿Has vuelto tan pronto? Una inquietante voz femenina le llegó. Ni siquiera pudo tener un momento de paz mientras estaba inconsciente. Todo había sucedido tan rápido. Ella había seguido sus instintos hasta el parque. Shiro y Lady Archisorty habían empezado a discutir y de la nada, todo mientras ella estaba demasiado aturdida por la mera presencia de la persona que se suponía que era. Normalmente, era buena para detectar la presencia de amenazas, pero en un instante se vieron rodeados por enemigos mucho más fuertes que los humanos normales. Apenas les había echado un vistazo para saber que eran fuertes, pero la facilidad con la que ignoraban los ataques mágicos lo hacía evidente. Para empeorar las cosas, ni siquiera podía defenderse adecuadamente. Shirou, Blade, estaba cerca. La misma persona a la que el maestro le había dicho que evitara revelar a Ad. Había tanta severidad en sus palabras que la idea de desobedecerlo se sentía peor que cometer un crimen.
Se produjo una explosión de chispas brillantes cuando Trimau se deslizó por el suelo para atrapar un ataque. Una de las personas del círculo que los rodeaba había intentado atacar, pero Trimau estaba muy interesado en la defensa. Gray contuvo a uno y se quedó confundido cuando el enemigo se negó a retroceder y un segundo se acercó desde el círculo. No tenía armas y, sin ellas, era absolutamente inútil ante la amenaza. Incluso Trimau tenía más peso que ella, pero podía mantenerse a salvo del peligro utilizando su agilidad natural. Afortunadamente, no tendría que usar ninguna de esas habilidades. Trimau se estiró y atrapó el segundo ataque. Eso pensó de todos modos, hasta que una mano, como una cola prensil, atravesó la noche más allá de las capacidades de sus propios ojos. No había forma de saber su dirección, era demasiado esporádica y aleatoria para ser rastreada de alguna manera. Incapaz de defenderse a sí misma y mucho menos a los demás, solo podía proteger su propio cuerpo, levantando las manos y cerrando los ojos. Se escuchó un ruido húmedo y visceral, y un grito suave y ahogado detrás de él. Al darse vuelta para asegurarse de que Reines estaba bien, Gray se encontró con un agujero. Tenía una forma extraña, 3 círculos perfectos alrededor de un centro común, como un diagrama de Venn de 3 puntos, y fue colocado en el centro del pecho de Reines. No había corazón, pero había una cantidad inquietante de sangre que brotaba libremente de la herida. Gray no podía apartar la vista de la escena, incluso aunque hubiera enemigos por todos lados. Ninguna cantidad de magia o atención médica podría curar tal herida y todo sucedió en un instante. Ella estaba muerta. Como para enfatizar el punto, Trimau se detuvo abruptamente y toda su figura se estrelló contra el suelo formando un gran charco plateado. Un tramo correoso y el apéndice que había cometido el crimen retrocedieron hacia la oscuridad. Fue solo entonces, cuando trató de encontrar al perpetrador, que se dio cuenta de que el enemigo había desaparecido. Reines vaciló en el acto y Gray predijo lo que vendría después. Moviéndose detrás de ella, atrapó a la mujer más pequeña antes de que pudiera desplomarse en el suelo. Sujetando su pequeño cuerpo, Gray no pudo evitar fijarse en la mirada petrificada de la chica hacia el cielo. Sus ojos parpadeaban esporádicamente en busca de algo, pero todos estaban vacíos de vida. No había ninguna sorpresa ni temor en su propio cuerpo. Estaba demasiado acostumbrada a manipular cadáveres, por lo que otro con un rostro familiar no era una gran preocupación para ella. Para otra persona, su actitud tranquila podría haber sido algo morbosa, pero Reines no había sido extraordinariamente cercana a ella y no tenía sentido lamentar algo que no se podía evitar. Tras dejar a Reines en el suelo y ponerse de pie, Gray se quedó paralizada por la incertidumbre de qué hacer. No conocía a Reines tan bien como lo conocía el profesor y le había dado órdenes, pero aún así era importante para ella y su trabajo había sido garantizar su seguridad. Había fracasado, pero realmente era culpa suya que las probabilidades estuvieran tan en su contra. Al examinar sus alrededores, la situación se volvió más extraña. No solo el enemigo se había ido, Shirou también había desaparecido. Estaba sola en un parque con un amigo muerto a sus pies y sin una dirección clara. Decidiendo estar segura en lugar de lamentarse, la chica metió la mano debajo de su capa y sacó una jaula de pájaros dorada con un pequeño cubo dentro. Al pronunciar su nombre para dar instrucciones, el objeto afirmó solemnemente "lo entiendo" antes de que ella pudiera terminar. Hubo un suave destello púrpura antes de que la jaula y el cubo se transformaran en una guadaña del tamaño de un hombre con un suave ruido metálico. Incluso a la luz de la luna, los segmentos dorados brillaban intensamente, recordando el hecho de que se había formado a partir de la jaula dorada. Sin Shirou como testigo, no había posibilidad de que causara problemas. Ella podría defenderse adecuadamente incluso si todavía la estaban atacando. ¿Sientes algo?, murmuró distraídamente. Al menos podía garantizar su propia seguridad y evitar que una historia falsa llegara a Gran Bretaña. Solo una, pero me resulta familiar. Deberíamos estar a salvo, pero pensé lo mismo hace un momento. Algo poco habitual en Ad, su voz era estoica y firme. Se sentía tan fuera de lugar como ella. Gray no sabía cómo podía estar tan seguro, pero ella no tenía motivos para no confiar en él.
Una franja azul y plateada en el borde de su visión fue toda la advertencia que recibió antes de que una mujer estuviera de pie mirando por el parque. Estaba vestida con una armadura plateada y azul bastante afeminada, que resultaba extrañamente intrigante y única. Toda la intriga desapareció en el momento en que miró el rostro de la mujer. Sus rasgos eran idénticos, era como mirarse en un espejo. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca. Al menos, sus cabellos eran diferentes. Mientras que ella tenía un cabello plateado brillante, la mujer que estaba frente a ella tenía un cabello dorado resplandeciente. Las dos se miraron fijamente durante un rato antes de que Gray abriera la boca para hablar primero. Antes de que pudiera hacerlo, la guadaña que tenía en las manos empezó a hablar a través de una voz que flotaba sobre ella como un espectador neutral. ¿Tienes tiempo para quedarte y hablar esta noche o estás demasiado ocupado para mantener una conversación decente, Arthur? Había una extraña timidez en su voz, como si estuviera tratando específicamente de burlarse de ella. La cara de la mujer pasó de analizar a enojar en un instante y Gray saltó reflexivamente. ¿Por qué lo harías? Un arma parlante que sabe mi verdadero nombre. Supongo que por su boca divagadora y por tu expresión te mete en problemas muy a menudo. La mujer asintió con la cabeza hacia Gray, hablándole a ella en lugar de al arma. Fue solo entonces que Gray se dio cuenta de que la mujer sostenía algo. Apretado con ambas manos, el mango de un objeto invisible apuntaba en su dirección. Si los dos eran casi idénticos, también tenía un arma como haz que podía volverse invisible. Pero entonces, ¿por qué parecía sorprendida por el hecho de que él pudiera hablar? Gray abrió la boca, pero una vez más Ad habló en su nombre. Es más como si ella nos metiera en problemas y yo la ayudara a salir de ellos con sus palabras. Estaba harta de que le hablaran por encima y el insulto contra ella no ayudaba. Frunciendo los labios mientras Ad tarareaba pensativamente, apretó las manos alrededor del mango de su arma. Ahora que lo pienso, eso puede sonarte bastante familiar. Con un ruido de frustración, Gray cerró sus circuitos mágicos y observó cómo Ad volvía a su forma de cubo enjaulado. Agarró el asa superior con brusquedad y lo sacudió violentamente. Ignorando sus gruñidos nauseabundos y sus peticiones de que parara, la chica se recompuso una vez que sintió que su punto había sido claro e inhaló profundamente cuando sus ojos se posaron en un par idéntico. ¿Por dónde empezar? ¿Era esa la persona que se suponía que era? ¿Podía ver que eran la misma persona? Había tantas preguntas y cuanto más esperaba, más difícil se volvía decidir cuál preguntar. Tal vez era mejor empezar de a poco. Mi nombre es Gray y tú debes ser el rey Arturo, ¿es así? La rubia parpadeó lentamente antes de negar con la cabeza. Parecía que en su cabeza había tantas preguntas como en la de Gray. Arrugó la cara con leve agitación, bajó las manos y miró a su alrededor. No es mi intención ser grosera, pero ¿dónde está mi amo? Parece estar aquí, pero no puedo verlo. Gray se desanimó. Ni siquiera estaba interesada en ella, todo en lo que podía pensar era en su amo. Al considerar el pensamiento nuevamente, levantó la cabeza y dijo, ¿amo? La mujer asintió lentamente como si estuviera tratando con un niño. Un niño de pelo blanco y piel bronceada, ¿viste a dónde fue? Gray sacudió la cabeza y, sin darse cuenta, miró hacia abajo, al cuerpo sin vida de Reines. Pasaron muchas cosas, no me di cuenta. La rubia pareció notar el cuerpo por primera vez o al menos ató cabos. Su tono cambió mucho y se suavizó. Ya veo, continuó después de tomar aire profundamente. Lamento tu pérdida y desearía poder hacer o decir más, pero tengo un problema grave que resolver. La rubia se dio la vuelta y se acercó apresuradamente al lugar donde Chirou había estado parado hacía un momento. Era difícil, pero Gray juró que la había oído murmurar algo sobre una señal que se encontraba en ese lugar exacto. Atrapada en la indecisión, un suave PSST la hizo mirar la jaula recientemente sacudida que tenía en sus manos. Odio decirlo tan recientemente, pero ya no te están guiando de la mano. Sin Reines, tendrás que empezar a tomar la iniciativa, sin esperar a que otras personas te lo digan. El rostro de Gray se relajó cuando las crudas palabras de sabiduría se hundieron en su mente.
Creo que el primer paso que debes dar es ayudar a esa mujer y acercarte a ella. Fue un consejo grosero y posiblemente inoportuno, pero de todos modos fue acertado. Se preguntó por un momento por qué Ad se empeñaba tanto en hacer que hablaran. Por otra parte, ella también sentía curiosidad e interés. La nueva confianza inspirada aplastó la vacilación de la propia mujer y Gray se encontró caminando hacia la rubia con una pregunta en la punta de la lengua. ¿Puedo ayudarte en algo? La mujer rubia echó un vistazo en su dirección antes de reanudar su búsqueda en el césped vacío que tenía frente a ella. Depende. ¿Tienes conocimientos de hechicería? Cuando la chica asintió extasiada, el rey Arturo se arrodilló y tocó la hierba. ¿Existe algún hechizo que tenga la capacidad de ocultar o alterar la ubicación de un mago? Por lo que pudo escuchar a escondidas antes, el rey en miniatura pareció percibir una señal de Shirou. Gray se tomó un momento para reflexionar sobre sus clases con Lorel Melloy. Había muchos hechizos que conocía, pero que no podía lanzar. Había varios de los que solo había obtenido atisbos, que estaban más allá de la comprensión, pero nada que se le ocurriera tenía un efecto como el que sugirió el rey Arturo. El único hechizo cercano era uno que se usaba para disfrazar y enmascarar la señal externa producida por el circuito de un mago, aunque generalmente se usaba para ocultar el taller de un mago y no podía replicar una señal en otra área. Sacudiendo la cabeza suavemente, Gray respondió negativamente y continuó con una explicación. Hay hechizos que se esconden, pero ningún hechizo puede replicar una señal sin algún tipo de transmisor. La rubia tarareó y habló en voz alta para sí misma. No hay nada fuera de lo normal aquí. Suspirando con leve frustración, la mujer murmuró casi en voz baja. ¿Dónde estás, Shirou? Arthur gruñó una voz desde abajo. La cabeza de la rubia se giró de golpe para mirar a Gray como si acabara de insultar a su familia. Gray retrocedió y, por reflejo, levantó la jaula hasta la altura de los ojos y la usó como escudo para desviar la ira del rey. Puedes llamarme Saber, fue todo lo que respondió. Está bien, Saber. Obviamente no me reconoces, de lo contrario serías mucho más cordial. A juzgar por la forma en que la autoidentificada Saber frunció el ceño, era más probable que aplastara a Ad que ser amigable con él. Esta conversación sería mucho menos frustrante si fueras sincera con tu relación. El cubo en la jaula saltó, lo que produjo un suave ruido metálico. Ya he dejado perplejo al gran rey de los caballeros en el diálogo. La ira se reflejaba claramente en el rostro de Saber. Gray podría decir que si ella fuera el foco de tanta ira, no estaría tan tranquila ni reiría tanto como Al. Si no muestras tu na, en un instante, la ira en el rostro de Saber pasó de la ira a una mirada interrogativa. No puede ser. Esa voz, una provocación tan irritante. La comprensión floreció en sus rasgos. Sir Kai. En la jaula. Las reacciones de Gray ni siquiera tuvieron tiempo de activarse antes de que la jaula le fuera arrebatada de las manos. Parpadeando sorprendida, vio como la rubia sonreía al objeto atrapado como un niño lo haría con un juguete. ¿Cómo puede ser esto? Es una larga historia, uno que he estado esperando contarle a otra persona durante mucho tiempo. Tal vez sea mejor que hablemos de ello más tarde, una vez que se haya resuelto el asunto en el que estás centrada. Con un movimiento brusco y breve de la cabeza, se puso en el camino correcto, tal como siempre lo hacía Gray. La chica se preguntó cuán similares eran los dos si Ad podía guiarlos y dirigirlos a ambos con tanta facilidad. Parecía que ese momento fue cuando Saber examinó el objeto que tenía en sus manos, y la mirada de familiaridad se hizo más profunda. Hay algo más en ti que me resulta familiar, aunque no puedo precisar qué. Gray sintió una punzada de preocupación en el pecho y extendió la mano para recuperar la jaula. Al darse cuenta de lo grosera que había sido al tomarla en primer lugar, Saber entregó a Ad sin decir una palabra más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nerviosamente, la chica volvió a colocar la jaula debajo de su capa, para gran consternación del objeto. Saber habló, pero Gray estaba mucho más concentrada en sus propias preguntas personales que en la voz de otro. El auténtico rey Arturo estaba realmente ante ella, no. Si antes tenía alguna duda, ya no tenía ninguna.
El reconocimiento de la personalidad de Ad y el hecho de que pudiera reconocer su propia arma anterior dentro de él lo demostraban. Saber se alejó de su vista y Gray salió de sus pensamientos y volvió a la realidad. Siguió el ritmo de la mujer bajita y se preguntó a dónde se dirigían a pesar de no haberla escuchado un momento antes. Al menos escuchó un suave murmullo. Rin puede decidir qué hacer contigo. Gray no sabía quién era Rin, pero algo más le llamó la atención antes de poder preguntar. Las puntas de su flequillo habían cambiado de plateadas a doradas. Fue como si lo hubieran dejado caer de un saco. En un momento había oscuridad y burlas del fantasma que rondaba su mente y al siguiente había una luz suave y un frío húmedo. Toda la situación era extraña. No podría haber despertado de la inconsciencia, de lo contrario habría estado aturdido y desorientado, lo cual no era así. Estaba alerta y sus ojos ni siquiera necesitaron adaptarse al cambio de luz. Era como si lo hubieran transportado a una nueva ubicación sin que su cerebro fuera consciente del movimiento. Suelos de madera, paredes de tela, un techo que faltaba y muebles de madera de aspecto caro. ¿Dónde estaba? Al darse la vuelta, vio una cama de aspecto lujoso, pero eso no era lo único. Un par de brazos se lanzaron en su dirección y algo violeta le impidió ver. El peso lo hizo tambalearse hacia atrás, pero una mano extendida agarró el borde del tocador que estaba detrás de él y lo mantuvo en pie, una cabeza presionada contra su pecho y dos brazos la rodearon para apretarla con fuerza. El contacto activó sus sentidos de lucha o huida y su cuerpo siguió de forma autónoma el cuerpo unido para revelar a una mujer con un vestido blanco suelto. Era cálida, y la calidez y su aroma le brindaron una sensación de familiaridad tranquilizadora. Al mirar hacia abajo, vio un cabello violeta brillante. Era Sakura. Rodeó a la chica con un brazo y la apretó con fuerza. Habría usado ambos brazos si no hubiera recordado rápidamente que uno de sus brazos los sostenía ambos. ¿Dónde estamos? Sin molestarse en esperar una respuesta, el chico se arriesgó y envió un pulso rastreador a través del tocador hasta el piso para obtener un plano de su entorno. La habitación en la que se encontraban era solitaria y singular, una unidad situada en medio de una enorme cueva debajo de la superficie de Fuyuki. Inmediatamente abrió los ojos de golpe, pero no por la extraña ubicación. Alrededor de la habitación había docenas de sirvientes, deambulando por la oscura extensión. Sus ojos se enfocaron hacia adelante mientras un suave golpe en la madera sonaba en la habitación. Dos orbes de fuego azul lo miraban fijamente, colocados en los agujeros para los ojos de una máscara con forma de media calavera. Estás ubicado en un lugar seguro, lejos de la guerra. Sakura se giró contra él para mirar al sirviente. El cambio de su peso significó que él pudo quitar la mano del tocador y ponerse de pie. Moviéndose a su lado, Sakura dejó un brazo en su espalda y se deslizó debajo de su brazo para usarlo como protección. Asumiendo el papel voluntariamente, Shiro entrecerró los ojos y comenzó a prepararse para una pelea antes de recordar algo crucial. Sakura era una maestra y Assassin era su sirviente. El sirviente debió haber sido capaz de leer sus pensamientos a través de su rostro porque se rió de manera enfermiza. De hecho, ambas conclusiones son correctas. Sin embargo, no comprendo por qué ustedes dos parecen asustados. El sirviente se inclinó hacia adelante y un repentino mareo golpeó a Shiro de la nada. Se sintió como si todo su sentido del equilibrio se hubiera visto perturbado, casi como si estuvieran en un barco. Con ustedes juntos, el riesgo de catástrofe es mínimo. Ambos deberían estar agradecidos. Disculpas si no expreso mi gratitud por haber sido secuestrado. No había ni siquiera una posibilidad de ganar una pelea en esas condiciones. Superado en número, en habilidad y en inteligencia, estaba a merced del sirviente por ahora. Algo que sí notó bastante tarde fue un extraño entumecimiento en la nariz. Ya no podía oler la humedad de la cueva y el hormigueo le recordó la vez que percibió el olor a jengibre en polvo. El sirviente se enderezó, pero el entumecimiento persistía. Examinar su cuerpo fue un esfuerzo inútil. Toda su forma era negra como la tinta, sin detalles a pesar de tener algo de luz y sus ojos mejorados. Incluso su físico en general era un misterio debido a la extraña forma de su cuerpo.
Era como si estuvieran usando una capa, pero un rastro visual no le informó absolutamente nada, como si no existiera. Lo único que le dio resultados fue la máscara en su rostro, hueso humano genuino de varios siglos de antigüedad y encantado con magia que no podía comprender. La llama en los ojos del asesino titiló casi como si pudiera decirlo y se agitó con el trazado. De todos modos, te cuidarán hasta el final de la guerra. Ejercita el sentido común y saldrás ileso. Puedes hablar con tu sirviente y hacer lo que desees, sin embargo, los intentos de invocarlos usando tus sellos de comando resultarán ser ineficaces. El sirviente se quedó en silencio y una sombra enfermiza pareció extenderse desde los bordes de su cuerpo, bloqueando la luz hasta que todo en lo que pudo concentrarse fueron los dos orbes de llamas que formaban sus ojos. Menos que beneficioso para tu salud. Tan rápido como aparecieron las sombras, regresaron al cuerpo de Assassin. Con una suave reverencia, se desvanecieron en una sombra y desaparecieron de la habitación. Estaba atrapado. Podía hablar con Saber, pero traer ante él sería sentenciarlos a muerte a ambos. Luchar para salir con semejante desventaja era una tontería, imposible. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido para meterse en semejante situación? Se había reunido con Sakura, seguro, pero su oportunidad de terminar la guerra pacíficamente o en sus propios términos se había esfumado. ¿Por qué había ignorado sus sentidos en el parque? Sabía que lo estaban observando, pero solo se había concentrado en lidiar con Reines y Gray. ¿Gray estaba a salvo? ¿Saber todavía estaba vivo? ¿Cómo se suponía que escaparía? Ya habían encontrado el escondite de Kiritsugu y Liria. Senpai, eso duele. Un gemido de dolor lo sacó de sus preguntas y lo hizo mirar hacia abajo. Inconscientemente, había agarrado el hombro de Sakura para apretarla y la había estado apretando demasiado fuerte. Soltó a la chica, se disculpó y se dio una patada mental. Al menos, se había reunido con Sakura como quería. ¿Estás bien? Ella inclinó la cabeza y me miró de forma extraña antes de asentir tímidamente. Assassin me trata muy bien. Deberías preocuparte por ti mismo, senpai. Mirándolo con sus brillantes ojos violetas, no podía decir si ella estaba feliz o molesta de que él estuviera con ella. Ambas emociones tenían sus razones. ¿Sabes dónde estamos? Ella negó con la cabeza. Soltando el brazo que la rodeaba, el chico dio un paso hacia la puerta. Voy a intentar contactar con Saber. Ella se puso ambas manos sobre el corazón y asintió rápidamente. Al girar el pomo y abrir la puerta, se encontró con un muro de oscuridad. Un poco inquieto, dio un paso cauteloso y cayó del rellano al piso de piedra. E inmediatamente sintió una docena de pares de ojos que le perforaban el cráneo. Se estremeció ante la sensación, dio unos pasos hacia atrás e inhaló profundamente para intentar sacudirse el escozor en la nariz de antes. Cerró los ojos y vio que el balón brillaba alejándose de él, las delgadas líneas de maná lo unían a él y a la reliquia a través de un contrato con Saber. Concentrándose en él intensamente, comenzó a proyectar su voz. Saber, ¿puedes oírme? Pasaron unos segundos en los que lo único que podía escuchar era el suave repiqueteo de las gotas de agua que lo rodeaban. Lo intentó de nuevo y recibió una respuesta inmediata con preocupación en cada sílaba. Shirou, ¿dónde estás? Arrugó la cara inconscientemente. Estoy en una cueva en algún lugar. ¿Sigues en el parque? No, regresamos a la mansión Tosaka hace unos momentos. Has estado fuera durante 20 minutos. Respiró profundamente y se sintió aliviado de que no hubieran pasado horas. Espera, ¿qué quieres decir con nosotros? Reines fue asesinado por un asesino, algo bastante afortunado para nuestro plan. Gray decidió acompañarme y ayudarme a encontrarte. Shiro exhaló un profundo suspiro. Estaba a salvo, los dos podían hablar y Saber no le cortaría la cabeza. Si estás en casa de Rin, podrías pedirle que hable con Archer por mí. A ver si sabe si hay cuevas cerca de Fuyuki. Podría averiguar mi ubicación, pero será más fácil a través de él porque tendrás que encontrar la entrada. ¿No sería más fácil invocarme a través del sello de comando? El muchacho sacudió la cabeza. Tú podrías sobrevivir contra una docena de sirvientes, pero yo no lo haría. Saber estuvo de acuerdo y el chico se quedó esperando en la cueva húmeda hasta que ella regresara.
No importaba cuánto intentara reprimir esa sensación, no podía evitar que sus sentidos le dijeran que lo estaban observando. No importaba a dónde mirara, otro par de ojos se clavaban en la parte posterior de su cráneo. Era un conejo ante los lobos y odiaba esa sensación cada segundo que duraba. Hay una cueva debajo del templo Ryudou. Archer afirma que la entrada se encuentra en el monte Enzou. Lancer y yo podemos preparar un asalto, pero no será hoy. El amanecer está a la vuelta de la esquina y tenemos que planificar nuestro ataque. Así que, como mínimo, tendría que esperar un día entero. Incluso entonces, Archer estaba herido y era el único que tenía una posibilidad real de derrotar a Assassin con su poder combinado. Casi convenientemente para el sirviente, estaba herido y no podría usar su esfera de realidad. Era como si todo estuviera predestinado y Assassin lo hubiera sabido desde el principio. Manteniendo los ojos cerrados y respirando profundamente para relajarse, Shiro intentó pensar en cualquier forma posible de librarse de las manos de Assassin. Archer estaba herido, Saber y Lancer no tendrían la fuerza suficiente para sacarlos sin volar toda la cueva y a todos los que estaban adentro. Si tan solo pudiera activar su propia esfera de realidad, podría ayudar a Saber y Lancer y acabar con un sirviente a la vez. Recitar el encantamiento que Archer usó de nuevo por si acaso no lo llevó a ninguna parte. No sucedió nada más allá de las dos primeras líneas. No significaba nada para él, no había significado en las palabras que estaba pronunciando. La única forma en que podía invocar su esfera de realidad era forjando un área entera por su cuenta. Si el área pretendía capturar su mundo interior, ¿en qué creía realmente? ¿Qué acciones y palabras podía realizar que definieran su vida y quién era él como persona en su interior? Con una mueca de disgusto, finalmente se dio por vencido. No podía pensar en nada que lo definiera que fuera remotamente similar al encantamiento de Archer. El chico se dio la vuelta y abrió los ojos, pero la oscuridad era un poco más brillante y conducía a la puerta abierta de la habitación solitaria de Sakura. Al entrar y cerrar la puerta, se dio cuenta de repente. Solo había una habitación, una cama y se esperaba que pasara la noche allí. Podría haber sido frívolo preguntarse dónde dormiría cuando era prisionero de un sirviente, pero no pudo evitarlo. Dormir en la misma cama era llevar las cosas un poco lejos cuando lo máximo que él y Sakura habían hecho alguna vez fue besarse. Senpai. Al levantar la cabeza para mirar a Sakura a los ojos, sentada en la cama, notó algo extraño en su interior. Era casi como si ella hubiera tenido el mismo pensamiento y hubiera disfrutado de las implicaciones. Parece que has visto un fantasma. El chico se rascó la nuca. Estaba pensando en algunas cosas. Escudriñó la habitación en busca de una excusa, pero no encontró nada. Es bastante tarde, así que supongo que deberíamos irnos a dormir. Solo hizo falta un simple pensamiento para disipar la armadura que cubría su atuendo informal. Hay una manta extra. Repitiendo el final de su pregunta, la chica miró a su alrededor y vio la cama tamaño queen y su único edredón. ¿Por qué no puedes dormir en la cama? Debería ser lo suficientemente grande para los dos. Dando palmaditas a la superficie de manera invitadora, Shirou se preguntó si sería excesivamente grosero dormir en el suelo de todos modos. Inhalando lentamente, llegó a la conclusión de que no podría evitar su hospitalidad. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la persistente idea de que ella lo estaba manipulando maliciosamente para conseguir sus propios fines. Está bien, gruñó mientras se quitaba la camisa y los zapatos. Estaba acostumbrado a estar sin camisa rodeado de gente. Ya fuera que estuviera entrenando o durmiendo, la gente lo veía a menudo, así que no era gran cosa. Sin embargo, con Sakura y él solos, había una extraña lascivia en su mirada que lo hizo sentir incómodo mientras se acercaba a la cama. Como si estuviera en estado de estupor, la muchacha parpadeó rápidamente y levantó una mano para posarla suavemente sobre su pecho desnudo. Pasó las yemas de los dedos por su piel y se concentró de repente en la cicatriz y la carne medio podrida que unían su brazo izquierdo con su hombro. Mientras se movía para tocar la piel descolorida, él murmuró una excusa para no ser descuidado. Sakura reaccionaba de forma extraña cuando él se lastimaba.
Era como si se tomara cada herida como algo personal y sufriera junto con él, al mismo tiempo que lo reprendía duramente por su descuido en el proceso. Mientras su mano trazaba el contorno, vio que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no se le escapaban. Sin saber qué hacer o decir, pero sin querer quedarse sentado sin hacer nada y verla llorar por algo del pasado, usó una mano para guiar su barbilla para que se concentrara en su rostro. Estoy bien, no pasó nada, ¿lo ves? Para tranquilizarla, levantó su mano izquierda y manipuló cada uno de sus dedos. No necesitas preocuparte tanto por mí. La frase salió de su boca, pero ni siquiera él mismo la creía. Sabía tan bien como ella que estaba al borde de perder la vida en cada paso de la guerra del Grial. Ya no era solo físicamente, no desde aquella noche en el castillo de los Ainsfern. Shirou no sabía si sentirse agradecido o culpable de que ella no fuera consciente de lo cerca que estaba de desaparecer mentalmente. Ella lo miró a los ojos como una niña perdida, parpadeó y la humedad atrapada en su interior finalmente goteó por su mejilla. «Eres todo lo que me importa», murmuró. «Estás aquí porque quería que estuvieras cerca». Respirando profundamente, su cabeza se sintió pesada con el suave aroma del perfume de Sakura mezclado con el frío y húmedo olor de la cueva. Sintiendo el latido de su propio corazón en la habitación silenciosa, sus ojos inconscientemente se movieron de los de Sakura a sus labios ligeramente entreabiertos. Estaba familiarizado con la sensación, pero nunca antes había sido tan difícil de ignorar. Era como si ella lo hubiera atrapado en una red y escapar de su abrazo fuera imposible. Aún así, se sentía extraño tratar de calmarla cediendo a sus propios impulsos. Pero él ya se estaba acercando. Guiado por el piloto automático, su cuerpo ya se había inclinado hacia adelante y su mano había levantado su rostro lo suficiente para permitirle el acceso. ¿Estaba mal ceder el control? Existía la posibilidad de que esta fuera la última vez que pudiera ver o tocar a Sakura, sería mejor aprovechar al máximo la oportunidad. Sus ojos se cerraron y una suave presión aterrizó en sus labios. ¿Podría realmente permitirse un momento de respiro? La luz de la luna, procedente de un cielo nocturno despejado, se filtraba a través de los grandes ventanales de la sala de estar. Sumada al suave parpadeo ambiental de un puñado de velas, la luz era suficiente para que todos los presentes pudieran ver claramente la silueta de los demás. Las luces se habían apagado por una pequeña letanía de razones, siendo la más importante que reducía la visibilidad general del enemigo y la más intrascendente que el amanecer estaba a punto de despuntar. Rin colocó suavemente una taza de té sobre un plato a juego en la mesa de café. Si alguien me hubiera dicho que conocería a dos personas con clones de sirvientes iguales hace un año, creo que me habría reído. No hubo ni una risita ante su intento de hacer una broma. Ahora que estoy aquí y tengo que lidiar con esto, realmente no es tan gracioso. Nadie se rió, pero Saber respiró hondo y rompió el silencio con una conversación. Tu nombre es Gray, ¿verdad? La chica encapuchada asintió suavemente. Supongo que sería mejor que me contaras tu historia. Debo admitir que estoy bastante interesada en escuchar cómo y por qué llegaste a esto. La chica llamada Gray se movió en su asiento y estiró los bordes de su capucha para ocultar mejor su rostro. Se esforzó por formar una cadena de palabras lo suficientemente coherente como para entenderla antes de que una voz apagada desde su cadera hablara por ella. Puede que ella no quiera hablar, pero eso no significa que yo no pueda. Se oyó un gran estruendo metálico cuando un pequeño cubo azul y dorado explotó desde debajo de la capa de Gray hasta el suelo. Saltando, habló con cierta prisa mientras Gray saltaba de su asiento para intentar silenciarlo. El cubo le explicó la vida temprana de Gray en su nombre mientras saltaba por la habitación evitando los intentos de Gray de atraparlo. Le contó sobre una aldea remota escondida de la civilización con el objetivo final de resucitar al rey Arturo para que pudieran servirle una vez más. Después de décadas de eugenesia y planificación, Gray llegó a ser la culminación de sus esfuerzos. Con su cuerpo siendo una pareja perfecta, todo lo que quedaba era reemplazar su mente. Antes de que tal cosa pudiera suceder, Lorelmeyo II se la llevó y la instruyó dentro de la torre del reloj.
Si bien la transición entre la niña y el rey reencarnado puede haberse detenido, diré que la diferencia en cómo me parecen ambos se está cerrando bastante rápido ahora que están en la misma habitación. De repente, el cubo dejó de saltar por la habitación y se giró para mirar a Gray. Dando un salto desesperado, la niña golpeó ambas manos sobre él y soltó un suave resoplido en señal de victoria. Aunque amortiguado, el cubo dijo claramente con aire satisfecho: ya terminé, probablemente pueda atravesar el resto a trompicones. A juzgar por la pequeña curva ascendente de los labios de Saber, estaba haciendo todo lo posible por ocultar su diversión. Tan rápido como había aparecido la emoción, se desvaneció en la neutralidad. Pido disculpas por lo que has pasado y me alegra saber que se detuvo. Las manos que se posaron sobre sus rodillas se apretaron gradualmente. Si tuviera tiempo, visitaría esta aldea y le ofrecería lo que pienso. Traté de decirles que no estarías de acuerdo con eso, pero no escuches al cubo que alberga a un estimado caballero de la mesa redonda. ¿Qué podría saber él? A pesar de las manos amordazadas de Gray, el cubo continuó hablando desafiante. Ignorando la respuesta del cubo, Saber se concentró en Gray. ¿Dónde encaja el cubo en todo esto? Al darse cuenta de que le estaban hablando directamente, la chica de cabello plateado echó las manos hacia atrás y guardó el cubo en algún lugar debajo de su capa. Hizo una extraña pausa antes de continuar y pareció despreocupada al decir: Hades es solo un código místico. Ignorando una burla apenas audible, Saber continuó sin pestañear. ¿Cómo es que uno de mis caballeros quedó atrapado dentro de un cubo mágico? Gray se movió nerviosamente en el lugar. No es exactamente Sir Kay. Eid se basó en su personalidad y tomó algunos de sus recuerdos, pero no son lo mismo. Desde su posición apoyada contra la pared, Lancer emitió un suave zumbido. Si bien no estoy tan familiarizado con Sir Kay como con el rey, me preguntaba por qué parecía más impetuoso de lo que recordaba. Un tono furioso se escuchó desde debajo de la capa de Gray una vez más. Intenta ser paciente y agradable después de haber estado atrapado en una jaula de pájaros durante más de 1000 años. Rin se aclaró la garganta audiblemente. Aunque puede ser de mala educación, puedo ver que esta conversación no te llevará a ninguna parte con tantas interrupciones. Si estás interesada, las dos pueden hablar en privado en una de las habitaciones de invitados, pero el cubo, tendrá que quedarse atrás. Las chicas casi gemelas le lanzaron una mirada a Rin y luego entre ellas en silencio. Mientras estás ocupada, el resto de nosotras elaboraremos un plan para rescatar a Shirou. Ad expresó sus objeciones al plan, obviamente, pero después de ser depositado en el suelo y amenazado con ser cubierto con almohadas, accedió a mirar en relativo silencio. En cuanto al rescate de Shirou, comenzó Archer mientras los dos salían de la habitación. Tengo la clara sensación de que va a ser más difícil de lo que esperamos. Saber y yo pudimos contener a Assassin en el patio trasero, pero eso fue todo lo que pudimos hacer. Se fueron, no porque los superaran en número o en armamento, sino porque quisieron hacerlo. Girando la cabeza por encima del hombro para mirar a su sirviente, Rin le hizo la primera pregunta que se le pasó por la cabeza. ¿Crees que podrían con 4 sirvientes? Es una cuestión de situación, pero en esta situación específica, es casi seguro que ganarían, incluso contra 4 o 5 sirvientes coordinados. Por lo general, los Assassin tienen que realizar ataques relámpago contra su objetivo porque no pueden manejar una confrontación directa. Este Assassin solo ha luchado directamente y se ha detenido antes de terminar el trabajo cada vez. Rin apoyó la barbilla en una mano pensativa. Deben tener algún tipo de debilidad. ¿Tienes alguna pista sobre cuál es su verdadero nombre? El sirviente sacudió la cabeza y abrió la boca para hablar, pero Lancer se le adelantó. Deberías saber todo lo que hay que saber sobre la guerra, considerando tu identidad. ¿Cómo derrotaste a Assassin en tu guerra? Archer sacudió la cabeza y cruzó ambos brazos sobre el pecho. Uno de ellos casi había sido arrancado la noche anterior, pero se había curado y parecía ileso. No somos la misma persona, a pesar de compartir un nombre y una cara. Todo en esta guerra ha sido nuevo para mí y nada de lo que sé podría ayudar, especialmente en este caso. Lancer frunció los labios. ¿Tienes alguna idea de cómo ganar? El hombre cerró los ojos y exhaló profundamente.
Todavía estoy herido por la otra noche, pero mi noble fantasma sería suficiente para encargarme de los asesinos. Para matarlos, necesitarías acceso a cantidades imparables de potencia de fuego o ser lo suficientemente brutal para enfrentarlos a todos a la vez, fantasmas y todo. Entonces puedes hacerlo. El sirviente negó con la cabeza. Puede que no lo parezca, pero todavía me estoy recuperando de mi batalla anterior. Si me fuera ahora, un solo ataque sería suficiente para desestabilizar mi posición en este mundo. Rin le lanzó a su sirviente una mirada escrutadora. ¿Crees que es una buena idea decirles algo tan delicado? El hombre se encogió de hombros. Se supone que debemos trabajar como aliados. Es crucial que sepan que soy incapaz de atacar en mi estado actual, de lo contrario podrían confiar demasiado en mis habilidades. La Tosaka le dedicó una larga mirada a su sirviente antes de mirar hacia adelante y soltar un suspiro. Supongo que tienes razón. Entonces, ¿cuáles crees que son nuestras posibilidades de recuperar a Shirou? Para ser sincero, bastante bajo. No es probable que Assassin se lo tome con calma en su propio territorio y, considerando la ubicación en sí, estamos en extrema desventaja. Al darse cuenta de que nadie sabía lo que estaba pensando, el sirviente explicó más. Es una cueva sin luz natural. Si bien los sirvientes pueden ver mucho mejor que los humanos en la oscuridad, aún tenemos un límite. Cerrando los ojos suavemente, el sirviente continuó. Como si no fuera suficientemente malo ser ciego, Assassin tiene la habilidad innata de ocultar su presencia. Todo eso significa que no sabremos dónde, cuándo o cómo podrían atacar hasta que ya lo hayan hecho. Entonces estás diciendo que no hay esperanza, supuso Lancer. Más o menos, pero si estás decidido a pesar de las probabilidades, tenemos opciones. Lancer inclinó la cabeza y adoptó una mirada interrogativa que contrastaba con su eterna y triste sonrisa. De no tener ninguna posibilidad a tener opciones. Sin duda eres un estratega interesante. Evitando comentar el pequeño insulto pero entrecerrando los ojos de todas formas, Archer continuó. Mientras yo luchaba, Assassin parecía estar herido por la luz producida por algunas de mis armas. No es una garantía, pero existe la posibilidad de que sean débiles a la luz misma. Sin dejar que nadie más interviniera con comentarios sarcásticos, continuó. Nuestra otra opción es Shirou. Rin se puso de pie y emitió un sonido de comprensión. Por supuesto, si Shirou pudiera activar su esfera de realidad, sería capaz de luchar por su propia salida. Archer se encogió de hombros, pero en su rostro permaneció una mueca de disgusto. Sin duda es una opción, aunque está lejos de ser la mejor. Rin se giró para mirar a su sirviente. ¿Por qué lo dices así? Shirou no solo será más fuerte, sino que también estará a salvo. Archer negó lentamente con la cabeza. Si eso es lo que crees, te falta un punto crucial para entender lo que significa ser Shirou Emiya. Cuando Rin cuestionó qué significaba ese comentario, él continuó como si nunca lo hubiera hecho. Si eliges la opción superior, tenemos 3 personas que poseen armas o elementos que producen luz, 2 de los cuales pueden duplicarlos para que otros los usen. Debes estar hablando de Shirou y de ti mismo. ¿Eso significa que ya le mostraste todas las armas que tenías durante tu pelea? El sirviente se encogió de hombros pasivamente otra vez. Técnicamente, fue todo lo que dijo. Apretando la mandíbula, era evidente que Rin estaba cada vez más insatisfecha con un sirviente que se negaba a responder a sus preguntas con claridad. Enfadada, la chica levantó la mano derecha para que la parte posterior quedara frente a Archer. Pensé que empezarías a ser más cooperativo una vez que descubrieras que este Shirou no era en quien estabas pensando. Luego, cuando dijiste que era peor, pensé que ibas a intentar ayudarlo. En cambio, todo lo que estás haciendo es dar respuestas crípticas que no explican nada. Los sellos de mando en su mano comenzaron a brillar con un rojo intenso y la sirvienta se puso rígida cuando el poder que contenía amenazó con activarse. Ahora solo espera. No voy a esperar más, maldita sea. Has estado tratando de mantenerme complaciente durante demasiado tiempo y es hora de que comience a ser el amo. Archer parecía vacilante. Sé razonable, Rin. Sé lo que estás pensando hacer. Un sello de mando no puede imponer una sumisión absoluta en todas las cosas.
Tiene razón, una petición así sería prácticamente inútil. No desperdicies ni un sello de comando, intervino Lancer. El rostro de Rin se iluminó con una sonrisa malvada. Es casi gracioso que pienses que me conoces. Simplemente te distingue aún más de Shirou. Puede que conozcas bien a Rin de tu época, pero a mí no me conoces en absoluto. Levantó la mano más alto y habló con una autoridad recién descubierta, cantó su orden al maná cristalizado. Responderás a todas mis preguntas con la mayor claridad y precisión que puedas. Un destello de luz carmesí atravesó la habitación, y la sirvienta del arco hizo una mueca con un ojo cerrado como si sintiera dolor. Resoplando enojada y cruzando los brazos, preguntó, con más que un toque de presunción. ¿Qué piensas de eso? La boca de Archer se movió varias veces como si intentara hablar, pero no lo logró. No me lo esperaba, fue lo que afirmó al final. Ahora dime de nuevo por qué desbloquear la canica de realidad de Shirou no es la mejor idea. Fue como si Archer se hubiera convertido en una máquina. Su cuerpo se puso rígido y su boca comenzó a pronunciar una frase monótona y rígida. Desbloquear la esfera de la realidad significa sufrir cantidades incalculables de dolor. Archer entrecerró un ojo y miró hacia abajo como si se estuviera mirando la boca. Parecía increíblemente molesto por el desarrollo de la situación. Por el contrario, Rin se había suavizado cuando se revelaron las verdaderas intenciones del sirviente. Entonces estabas tratando de protegerlo sin ser obvia. Murmurando para sí misma, los hombros de la chica se relajaron y la habitación se sumió en un silencio incómodo. Finalmente, Lancer se aclaró la garganta. Entonces, ¿qué tipo de arma basada en la luz tenías en mente para mí? El aire en la cueva era frío y húmedo. Olía a moho y, si se concentraba lo suficiente, a algo maligno. Fuera lo que fuese, resultaba extrañamente familiar en el parque central de Fuyuki, pero solo podía adivinar por qué. Ninguno de esos pensamientos lo alcanzó en la pequeña habitación. Era pequeña y, bajo las mantas, estaba reconfortantemente cálida. Lo único que le preocupaba era el suave cabello y las pequeñas manos que descansaban sobre su pecho y se movían ligeramente al ritmo de la respiración pacífica y rítmica de Sakura. Ella nunca había sido una mujer especialmente fuerte. Era callada, reservada y desesperada por mantener una imagen de inocencia a pesar de lo contrario. Ahora, durmiendo encima de él y envuelta en sus brazos, se sentía increíblemente débil. Había tanta fragilidad en su cuerpo y en sus movimientos que hasta su voz sonaba como si estuviera a punto de romperse como porcelana. En cierto modo, eso hacía que las dos fueran muy parecidas. Ambas se dirigían poco a poco hacia su propia muerte. Como si fuera un recordatorio, una parte de su propia mente le dijo a lo fácil que sería matarla, eliminar a una maestra en la guerra del Grial y un peligro potencial para el mundo mismo. Afortunadamente, la parte de él que conocía a Sakura como su novia, una mujer que simplemente quería salir de la vida desafortunada en la que había caído, era más fuerte. Había habido un plan. Entre él, Kiritsugu y Karen, se había elaborado un plan para rescatar a Sakura del clan Matou, como lo había hecho su padre años atrás. Debía hacerse durante la guerra del Grial, cuando Souken estaba distraído y no estaba dispuesto a sacar la cabeza por culpa de los sirvientes. Su plan se había establecido en torno al hecho de que Sakura sería una maestra, que dejaría su hogar para vigilar a su sirviente en la batalla, como lo hacían la mayoría de los demás maestros. El hecho de que no saliera de su casa fue una complicación, pero no impidió que su plan se llevara a cabo por completo. Simplemente necesitaba una nueva elaboración. Lo que detuvo todo el progreso fue el propio sirviente de Karen, Berserker. No había posibilidad de contacto con Karen mientras estuviera vivo. Todo lo que le preocupaba era encontrar la victoria en la guerra del Grial, ya sea matando a los sirvientes, a sus amos o a ambos. No importaba si podía conseguir a Sakura o no, porque un componente integral, la propia Karen, estaba atrapada detrás de otro sirviente. Hasta que ella fuera libre y pudiera ayudar a purgar los gusanos del cuerpo de Sakura, no había posibilidad de un rescate exitoso. Si Souken creía que existía la más mínima posibilidad de perder el control, la mataría. Al mover la mano para pasar los dedos por el cabello de la chica, esos pensamientos se alejaron de su mente y el momento actual tomó su lugar.
Los lados conflictivos de su mente dejaron de luchar por la supremacía y pudo volver a concentrarse en lo que sentía que era importante. Levantó la mano de la cabeza de ella para observar la piel en la oscuridad y se preguntó por qué estaba en desacuerdo consigo mismo. Había comenzado después de la pelea con Berserker y solo había empeorado con el paso de los días. Inicialmente un susurro, los pensamientos oscuros habían crecido hasta el punto en que casi superaban la parte racional y buena de él. Llevándose la misma mano a la frente, susurró 2 palabras suaves para comenzar a trazar su propio cuerpo. Necesitaba ir más allá de la piel, tan profundo como su hechicería le permitiera para ver qué tipo de alteración, si es que había alguna, había tenido lugar. Había planteado la hipótesis de que su esfera de realidad había afectado su cuerpo de alguna manera, pero siempre había dudado en averiguarlo con certeza. Siendo honesto, tenía miedo de lo que pudiera encontrar, y cuanto más tiempo pasaba sin comprobarlo, mayor era su miedo. Cerrando los ojos, el rastro creó una imagen de su cráneo y cerebro. No pasó de la mitad delantera cuando algo extremadamente extraño lo golpeó en la cara. Había metal dentro de su cerebro. No era como si hubiera sido víctima de una metralla o algo hubiera sido proyectado en el lugar equivocado. El metal era de escala microscópica y dominaba una porción de su lóbulo frontal. No era diferente de los fragmentos que circulaban con su sangre mientras estaba bajo los efectos de su esfera de realidad internalizada. Lo que era diferente era que permaneció allí mucho tiempo después de la última activación y se estaba extendiendo como una especie de cáncer. No se movía lejos ni rápido, pero avanzaba de manera constante desde la parte frontal de su cerebro hacia la parte posterior. No tenía un punto de comparación para determinar la velocidad de expansión y era lo suficientemente lenta como para que fuera imposible medirla simplemente observando. Al volver a la realidad después de la radiografía que se había hecho, una presión se abrió paso hasta su pecho. Era terrible, realmente terrible. No había forma de saber cuánto daño podría o haría algo así y, sin duda, iba a empeorar. ¿Cómo empezaría a solucionarlo? Había desactivado su esfera de realidad incompleta hacía días. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Esa era la única causa posible, ¿no? Las preguntas se arremolinaban como una tormenta tropical. Sus pensamientos habían cambiado, pero ¿hasta qué punto habían sido profundos? Se habían alterado aspectos de sí mismo que ni siquiera conocía. Era fácil ignorar y afirmar que podía mantener alejados los pensamientos oscuros, pero ¿y si toda su personalidad estaba siendo alterada sin que él lo supiera? Se sentía perdido, vacío, como si todo lo aplastara y no supiera qué hacer ni por dónde empezar. Se sentía abrumado y se le cortaba la respiración. ¿Era esto lo que Archer le había advertido? ¿Quién era él? Un susurro tan silencioso como una brisa le hizo cosquillas en la oreja derecha. Tu mente es como una tormenta en ciernes. Al abrir los ojos y dirigir la mirada hacia la derecha, se encontró con una máscara de calavera que lo miraba con los ojos apagados. Lentamente, un único dedo con garras se levantó sobre el lugar donde estarían los labios del ser. Pensativo, pero sin motivos para desobedecer, el chico se mordió la lengua. El sirviente continuó. No importa si sigues engañándote a ti mismo o no. Has puesto en marcha un cronómetro y, sin el cuidado adecuado, la persona que conoces dejará de existir. La voz apenas se oía en la habitación, pero Shirou podía oír cada palabra con claridad. El dedo del sirviente se movió para tocar su frente con una punta afilada. La salvación de tu situación está en tu interior. Ya tienes las piezas de la llave. De repente, la máscara se giró y miró en una dirección aparentemente aleatoria. Después de un momento de mirar en silencio, volvió a mirarlo, pero destellos de llamas azules comenzaron a agitarse en las cuencas de los ojos. Un asunto requiere nuestra atención inmediata. Tenga la seguridad de que permanecerá protegido. Sin decir ni una palabra más ni perder un segundo, el sirviente desapareció en una tenue nube de humo. En ausencia del sirviente, Shirou se preguntó por qué diría algo así. ¿No le daría eso la idea de escapar? Ten cuidado, asesino. El suave murmullo de su pecho y las manos, que rodeaban con más fuerza su cuerpo lo explicaron. ¿Cuánto tiempo había estado despierta Sakura? No sé si tus amos te explicaron las reglas, pero no deberíamos estar aquí.
Con un tono molesto, el hombre a medio vestir caminó perezosamente por el camino adoquinado, usando su bastón como ayuda para caminar. Delante, iluminada por la tenue luz de la luna, se encontraba la solemne mampostería de la iglesia de Fuyuki. Al ser territorio neutral en la guerra, los sirvientes tenían prohibido entrar en sus terrenos a menos que el propio mediador lo solicitara expresamente. Conozco las reglas, pero te digo que aquí es donde está el maestro de Berserker. De todos modos, algunos no parecían respetar las reglas. Considerando quiénes eran, algo así no le resultó una sorpresa. Con un suave movimiento de cabeza y un suspiro de resignación, Caster miró por encima del hombro a las 3 mujeres que caminaban detrás. Cada palabra que escucho de la boca de esta mujer me hace querer empalarme con el objeto afilado más cercano. En su mente, podía oír a su amo soltar una carcajada. La verdad es que no puede ser tan malo. Al menos no tienes que lidiar con niños que creen que tienen más experiencia que tú. De cara a la iglesia una vez más, Caster miró de reojo a su supuesta compañera. No luchaste contra esta mujer y su ejército durante la mayor parte de tu vida para salvar a la gente de tu país. Es como si intentaras colaborar con alguien que ha matado a toda tu familia. Rider habló a su lado, pero a Caster no le importó demasiado que el contenido llegara a sus oídos. No sabía que fuera tan grave para ti. Si ese es el caso, ¿por qué estabas tan dispuesto cuando lo mencioné contigo? Los 2 sirvientes pusieron los ojos en blanco y pasaron por la puerta del perímetro de la iglesia. En ese momento no estaba en condiciones de discutir con eso. Era trabajar juntos o morir lastimosamente porque me habían tomado por sorpresa. Quizás si hubieras usado tu noble fantasma, continuó. No fue un comentario muy sutil a sus palabras esa noche, pero de todos modos fue bastante efectivo. Algo irritante le tiró de la oreja y con un violento golpe de la mano se detuvo. No estabas escuchando, así que quería asegurarme de que pudieras oír, dijo una voz áspera. Sí, estaba escuchando. Cerró un ojo y se frotó la oreja, preparando su mente para lidiar con las divagaciones de Med. Pero, por diversión, resume lo que hayas dicho para que sea lo más breve posible y cuéntamelo de nuevo. Tengo que escuchar las cosas 2 veces para que se me queden grabadas. A pesar de su orientación, Med pareció no haber entendido la parte de simplificar de su pedido. Por lo menos, suavizó su voz para que no fuera tan dolorosa para los oídos. Me preguntaba si realmente podemos vencer a Berserker. Se encargó de saber y Lancer por sí solo sin sudar. Decir que estaba sorprendido era quedarse corto. No había forma de que Berserker pudiera enfrentarse a 2 de los sirvientes de clase caballero y vivir, y mucho menos derrotarlos, ¿verdad? Sin despeinarse, ¿eh? Sí, pero su amo lo mandó a empacar una vez que sus sirvientes no pudieron. Eso me hizo pensar. Tal vez Berserker no sea poderoso, tal vez Saber y Lancer sean simplemente débiles. Después de que nos ocupemos de Berserker, podríamos acabar con esos 2 y luego Assassin será el último que quede. Sonriendo radiante, la chica trató de envolver sus brazos alrededor de él, pero el sirviente planeó por adelantado y tropezó para evitar que ella lo agarrara. Definitivamente estaba llevando al límite su idea de que trabajaran juntos. No había forma de que siguiera trabajando con Med después de esa noche. Basset le había dicho que solo sería hasta que el sirviente más duro fuera derrotado, pero incluso si fracasaban esa noche, él ya había tenido suficiente de ella para toda la vida, como si no lo hubiera tenido ya en la última. Caster, Rider, una voz irlandesa los detuvo a unos cuantos metros de la puerta principal. No entremos con las armas desenfundadas. Si nos equivocamos, no sabemos qué tipo de castigo nos espera. Rider resopló audiblemente y puso ambas manos en sus caderas. Lo tomó como un insulto. No hay forma de que pueda confundir el olor de ese hombre y definitivamente me llevó de regreso a esta iglesia. Caster puso los ojos en blanco y apoyó la mayor parte de su peso en su bastón. ¡Qué sorpresa! Ves a un guerrero poderoso y te aferras a su olor como un sabueso. Ya basta de ustedes 2. Basset les dio un manotazo correctivo en la cabeza, pasó a grandes zancadas y envolvió con una mano enguantada un mango de latón de gran tamaño. Deberían concentrarse más en el enemigo común y no en la rivalidad entre ustedes. Estoy de acuerdo.
Ustedes dos están mucho más concentrados el uno en el otro que en lo que pueda haber detrás de esa puerta. Una voz significativamente más pomposa se abrió paso entre Caster y Ryder, agarrando la manija de la otra puerta. Si no están 100% listos, este podría ser el lugar donde todos muramos. Caster abrió la boca para hablar mientras las dos mujeres empujaban las pesadas puertas. Antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, un destello de luz azul proveniente de la rendija de la puerta y de su borde atrajo su atención. No había tiempo para hacer mucho, pero podía hacer lo suficiente para salvar a los tres maestros que lo rodeaban. Un rápido movimiento de su mano hacia adelante presionó la cabeza de su bastón contra la puerta de madera, cerrándola de golpe. Incapaz de mover el bastón para crear runas, el hombre estiró su mano libre hacia adelante y dibujó sobre la superficie de madera para garabatear caracteres con maná. Caster era un experto certificado en magia rúnica. Su velocidad y destreza solo eran superadas por la propia Skatach, e incluso entonces estaban casi empatados. De todos modos, solo pudo formar con éxito dos personajes para la defensa y la unión antes de que toda la puerta fuera golpeada con una fuerza inimaginable. Las runas aplicadas habían unido las dos mitades de la puerta, pero no se había reforzado la parte superior de las bisagras. La fuerza hizo estallar fácilmente las puertas y las desprendió de su marco, haciendo que la puerta combinada se desplomara. Cuando la puerta chocó contra los costados de sus cuerpos, los dos sirvientes y sus respectivos amos fueron lanzados hacia atrás, pero no resultaron heridos por la ola de energía que se arremolinaba a su alrededor. Mientras lo enviaban de regreso desde la iglesia, Caster se dio cuenta de algo. Una gran estatua de piedra se encontraba justo detrás de la puerta. En otras palabras, directamente dentro de su línea de viaje. Si no la quitaban, y rápidamente, todos serían aplastados contra ella. Giró la cabeza y dejó de reforzar la puerta por un momento para disparar un proyectil mágico explosivo contra la estatua. El ruido de la explosión no era nada comparado con el zumbido ensordecedor del rayo que los rodeaba. Asimismo, las piedras y los escombros ambientales de la estatua eran incomparables con la ola de calor que los rodeaba mientras intentaban atravesar la barrera de la puerta. Estaban en medio de algún tipo de ataque con rayos, un probable intento del sirviente que estaba dentro de matarlos rápidamente antes de que pudieran verse. Al reanudar su refuerzo de la puerta mediante runas, Caster notó grietas que ya se habían formado en toda la estructura de la puerta. Trozos de madera volaron salvajemente mientras la energía eliminaba su única barrera entre la vida y la muerte. Basset, que había intentado abrir la puerta izquierda, había quedado desparramada hacia el otro lado y luchaba por mantenerse contra la puerta. Justo debajo de su brazo había una grieta más profunda que el resto que amenazaba con romperse en cualquier momento. Como precaución, Caster se echó hacia adelante para acercar a Basset hacia el centro tomándola del hombro. En medio del movimiento, un gran trozo de la puerta se partió y se desintegró. Un dolor abrasador recorrió todo su brazo cuando el rayo bañó su carne antes de que pudiera reaccionar lo suficientemente rápido como para apartar su mano del peligro. Apretando más el cuerpo para permanecer protegido detrás de la barrera, el torrente de energía terminó abruptamente y la puerta se deslizó bajo sus pies, ya que el rayo ya no la obligaba a levantarse. Los tres maestros, cuyas reacciones eran demasiado lentas para adaptarse, cayeron al suelo sobre la puerta. Ambos sirvientes tuvieron los reflejos para saltar hacia adelante sobre el obstáculo y prepararse para otro ataque. Llegó más rápido de lo que esperaban, y ambos sirvientes levantaron sus armas para interceptar una mancha negra y carmesí. Demasiado rápido, demasiado rápido. Era un sirviente, superior a cualquier humano, pero ni siquiera los sentidos de Caster podían seguirle el ritmo. Fue solo en el momento del contacto que Caster pudo ver un destello sólido de una espada carmesí translúcida. En un abrir y cerrar de ojos, una onda de retroceso recorrió cada fibra del cuerpo de Caster, pasando por sus pies hasta el pavimento. Incluso con Ryder ayudando a retener al sirviente, los dos fueron lanzados hacia atrás y se deslizaron por el suelo pasando junto a sus amos. Retrocediendo, al menos pudo ver de cerca a su atacante. La espada carmesí estaba sujeta a un hombre que llevaba una extraña armadura de aspecto moderno que presentaba púas de metal y placas de blindaje en puntos críticos.
La máscara que llevaba era el componente de aspecto más pesado de su atuendo. Hecha completamente de metal, los dos círculos azules brillantes en lugar de ojos ofrecían un componente siniestro. Si bien ninguno de ellos tenía nada amenazante en términos de fuerza, dos sirvientes, incluso los más débiles, podían contener una sola arma de otro mucho más fuerte. Contra Berserker, incluso los dos no habían sido suficientes para contenerlo, lo que no era lo suficientemente sorprendente. Todo ese poder había venido de un sirviente, blandiendo su espada con una mano. Al aterrizar en el suelo, su mente volvió a la realidad. La sacudida que afectó a todo el sistema provocó un dolor intenso en su brazo izquierdo. Caster se miró a sí mismo antes de volver a centrarse en su enemigo y vio carne quemada en el lugar donde su extremidad había entrado en contacto con la energía. No tenía tiempo suficiente para evaluar el daño por completo, pero no era perjudicial de todos modos. Solo necesitaba una mano para lanzar hechizos, el daño no afectaba la funcionalidad y el dolor era algo con lo que podía lidiar fácilmente. Si pudiera tener un momento para respirar, podría curarse a sí mismo, aunque no parecía que alguna vez tuviera la oportunidad de hacerlo en función del primer golpe. ¿No saben ustedes dos que es un delito punible atacar la iglesia durante una guerra del Grial? Sacando su espada del golpe inicial, el sirviente se preparó para avanzar con su mirada apuntando a los tres amos en la puerta. Caster parpadeó y el hombre ya se había movido. Tenía el brazo levantado, pero su ataque no estaba dirigido a ninguno de los sirvientes. Su objetivo era cortar al objetivo más fácil: sus amos. El primer golpe ya había demostrado que no había forma de detenerlo con fuerza. Cualquier tipo de runa que usara tenía la posibilidad de dañar a Rider o a su propio maestro. A juzgar por la expresión boquiabierta en el rostro de Rider, ella estaba tan perpleja como él. Hubo un destello de luz que se percibió fácilmente en la oscuridad. Basset se levantó de la puerta como una guerrera herida y desesperada y se movió para interceptarlo con sus manos, que brillaban levemente. La espada se balanceó, extendió la mano para hacer algo, pero cuando extendió su bastón, los dos ya habían hecho contacto. Había esperado el ruido de carne mutilada, pero en cambio, escuchó un sonido metálico ensordecedor. La espada se había detenido en las palmas de Basset, y aunque Berserker no se había movido hacia atrás, había sido igualado en fuerza bruta. La mujer lanzó un grito agudo y apartó la espada, lanzando un golpe rápido como un rayo a la barbilla del sirviente. Para evitar el ataque, Berserker decidió dar un paso atrás con calma. Qué curioso, un humano capaz de bloquear uno de mis ataques. Al ser un druida, Caster tenía el don de unos oídos que podían captar los ruidos más insignificantes. Fue ese don el que le permitió escuchar las gotas de sangre que caían de las manos de Basset. Había sido impresionante, pero no tenía ninguna posibilidad de mantener el nivel. Tenemos una oportunidad, pero necesitaré algo de tiempo para preparar mi ataque más fuerte. Tú tampoco eres tan malo. Si quieres un consejo, el hecho de que seas un sirviente no significa que puedas dejar tu rutina de ejercicios. Basset levantó ambas manos en posición de combate. Mis manos no soportarán otro golpe directo y esta mejora solo dura 10 minutos. Hazlo antes de que muera, lo que ocurra primero. Con una suave risita, el sirviente envolvió lentamente una segunda mano alrededor de su espada. Veamos si te va mejor que dos caballeros. Puede que sean más numerosos, pero su experiencia combinada en general sigue siendo menor. Así que todo lo que se decía sobre Berserker era cierto. Quizás se habían propuesto abarcar más de lo que podían. Estuve un poco distraído escribiendo la primera mitad de este capítulo y Taldir se dio cuenta de lo mismo. Espero que haya compensado mis errores, pero mi escritura se ha recuperado recientemente, así que no debería haber más problemas en el próximo capítulo, o eso espero. No es que quiera darle esperanzas a nadie ni nada, pero estoy en un tercio del próximo capítulo y tengo algunas buenas ideas, así que debería llegar pronto. Sin embargo, mis últimas palabras son famosas, pero intentaré ofrecerles más contenido. Como siempre, recuerda seguirnos, agregarnos a favoritos y dejar una reseña.